Zombie Apocalypse. Según la última información del insider Jeff Snyder, el actor Tom Holland aún no ha firmado un nuevo acuerdo ni con Marvel Studios ni con Sony para volver a interpretar a su versión de Peter Parker alias Spider-Man en el UCM. A pesar de esto, ambas compañías tienen planeado desarrollar una nueva trilogía de Spider-Man para el UCM y todas las partes quieren seguir colaborando, sobre todo Sony, ya que es un tema prioritario para ellos que la colaboración siga su curso. Por otra parte, ha afirmado que Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ha estado aconsejando a Sony a la hora de crear su universo cinematográfico de personajes de Spider-Man. Según la última información del insider Casey Walsh, Marvel Studios tiene planeado introducir al personaje de Parker Robbins alias The Hood en la serie Ironheart de la fase 4 del UCM para que sea su villano principal. Hay que decir que The Hood no es un villano propio de Ironheart en los cómics, así que es un aspecto que podría cambiar en la historia de ambos personajes dentro del UCM. Según la última información de The Hollywood Reporter, los actores Charlie Cox y Vincent D'Onofrio volverán a interpretar a los personajes de Matt Murdock alias Daredevil y Wilson Fisk alias Kingpin respectivamente en la serie Echo de la fase 4 del UCM. Por otra parte, han revelado que la serie tendrá una historia en la que veremos a Daredevil buscando a un antiguo aliado o una antigua aliada. En este caso, parece que es una antigua aliada, ya que han afirmado que la misma será Jessica. El actor Dwayne Johnson, que interpreta al personaje de Ted Adam alias Black Adam en el DCU, ha anunciado en sus redes sociales que la película Black Adam tendrá un panel en la San Diego Comic Con 2022 el día sábado 23 de julio. Un panel que estará presentado por La Roca, los miembros de la Sociedad de la Justicia de América y el director Jaume Collet Serra. Empire Magazine ha publicado esta nueva imagen oficial de la primera temporada de la serie The Sandman, que se estrenará el 5 de agosto de este año en Netflix. La ESA, organizadora de los E3, ha anunciado que el año que viene se celebrará la nueva edición del evento tras 3 años de ausencia a causa de la pandemia del COVID-19. Una nueva edición que será presencial, por lo que se celebrará en Los Ángeles. Por otra parte, han afirmado que en el E3 2023 presenciaremos revelaciones titánicas de juegos AAA, primicias que harán temblar la tierra y acceso a futuros videojuegos. Sin embargo, también traerá de vuelta un aspecto controvertido de los E3, y es que estará abierto tanto a editores, desarrolladores, periodistas, creadores de contenido, trabajadores de la industria de los videojuegos y también a los consumidores, siendo este último grupo el que más polémica ha traído hasta ahora. Por último, la ESA ha anunciado que se asociará con la compañía Red Pop, especialista en organizar eventos como la Star Wars Celebration, para la edición del E3 del año que viene. 2K Games ha anunciado en sus redes sociales que el atleta que aparecerá en la portada de la versión estándar del videojuego NBA 2K23 será Devin Booker, el escolta de los Phoenix Suns. Es más, no solamente será la portada de la versión estándar, sino también la de la edición digital deluxe, que estará disponible en consolas de actual y antigua generación. Por lo tanto, hay que matizar que Michael Jordan será la portada de 2 de las 3 ediciones especiales del juego. Supermassive Games y Bandai Namco han lanzado el primer tráiler oficial del videojuego The Devil in Me, el cuarto episodio de The Dark Pictures Anthology, donde han mostrado el primer vistazo a la historia del juego y han confirmado que el mismo se lanzará en algún momento de otoño de este año, por lo que es de esperar que se lance en octubre, al igual que los 3 episodios anteriores de la antología. Por otra parte, han confirmado que habrá 2 ediciones de The Devil in Me. Estará la edición estándar con el juego base y la edición digital deluxe, que incluirá el juego base, varios coleccionables y acceso anticipado a la Curator's Cut, una edición especial con el resto de juegos de la antología que permitirá a los jugadores disfrutar de los 4 episodios. La película Thor Love and Thunder, la nueva entrega de la fase 4 del UCM, ha comenzado su andadura en taquilla recaudando un total de $15,7 millones en 17 mercados internacionales como el coreano, el australiano y el indonesio durante el pasado miércoles. Ya os seguiré informando de las novedades taquilleras de Thor Love and Thunder, así que atentos. Hoy ha tenido lugar el nuevo Ubisoft Forward centrado en el Skull and Bones, donde Ubisoft ha aprovechado la oportunidad para lanzar el primer tráiler cinemático del juego y confirmar que, tal y como se había filtrado, el mismo se lanzará el 8 de noviembre de este año para PlayStation 5, Xbox Series, Google Stadia y PC a través de Epic Games Store y Ubisoft Store.
Por otra parte, han afirmado que el juego incluirá la función crossplay en el modo multijugador y que tendremos que conseguir un nivel de infamia que se podrá conseguir completando contratos y atacando a otros barcos, y cuanto más nivel de infamia tengamos, más opciones de crafting y personalización tendremos, que nos permitirán conseguir mejoras para nuestro barco, nuevas armas y más. Las compañías Tejon y Nacon Games han lanzado el nuevo tráiler del videojuego Robocop Rogue City, donde han mostrado el primer vistazo al gameplay del mismo y han especificado que el juego se lanzará en junio de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series y PC, por lo que será un juego exclusivo para consolas de actual generación. Por otra parte, han confirmado que el actor Peter Wheeler volverá a dar vida a Robocop poniéndole voz en el Robocop Rogue City. Durante la retransmisión del Nacon Connect 2022, la compañía ha anunciado con un teaser un nuevo videojuego de la franquicia Terminator titulado provisionalmente Terminator Survival Project, que estará desarrollado por Nacon Studio Milan y que será un survival, tal y como indica su título provisional, ambientado en el mundo de Terminator, algo nunca visto hasta ahora. No han dado más detalles sobre el juego en sí, solamente han afirmado que saldrá para consolas y PC en un futuro, por lo que habrá que esperar para saber más cosas de este juego de Terminator. Nacon Games ha lanzado el tráiler oficial del gameplay del videojuego The Lord of the Rings Gollum, con el que nos han mostrado el mejor vistazo a este aspecto del juego. Por último, os recuerdo que el The Lord of the Rings Gollum se lanzará el 1 de septiembre de este año para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Según la última información de Bespin Bulletin, el rodaje de la serie Skeleton Crew de la franquicia de Star Wars empezó a finales del pasado mes de junio en los estudios de Manhattan Beach, el mismo lugar donde está rodándose la miniserie Ahsoka. Por otra parte, afirman que la producción de Skeleton Crew se moverá a otras localizaciones como Culver City y la Universidad del Estado de California. Ni Lucasfilm ni Disney han anunciado nada al respecto, así que habrá que esperar algo más oficial para saber si esto es verdad o no. Xbox ha anunciado a través de VGC que será otra de las compañías que harán acto de presencia en la Gamescom 2022, donde ofrecerán actualizaciones sobre algunos de sus videojuegos exclusivos que llegarán en el próximo año. No han concretado cuándo tendrá lugar su conferencia, pero han afirmado que darán más detalles sobre la misma a principios del próximo mes de agosto. Nacon Games ha lanzado un nuevo tráiler del gameplay del videojuego Steel Rising, con el que nos ha mostrado un mejor vistazo a este aspecto del juego, demostrando una jugabilidad muy dinámica en la que destacan los saltos y skills para combinar los diversos ataques de Aegis, nuestra protagonista.